Buenas tardes, aquí estamos en el Rock of Cashel. Hay varias leyendas del origen de estas ruinas del siglo XII en la región de Tipperary. La más famosa es cuando San Patricio hace desaparecer al demonio a través de una cueva en las montañas. El demonio, enfurecido, se come un pedazo de la montaña, pero la tiene que escupir porque tiene un diente roto. Fueron sus migajas que cayeron encima de esta colina y formaron la roca de Cashel. Qué loco, ¿verdad? Varios eventos importantes de Irlanda ocurren en este lugar. Uno de esos eventos fue cuando San Patricio cristianizó a este rey de Munster para allá para el año 430. Este evento fue de suma importancia porque luego de esto fue que se empezó a esparcir la cristianidad en estas tierras. En el año 964 fue coronado aquí el primer rey de alto poder en Irlanda, Brian Boru. Así como puedes ver arriba de mí, una estructura súper antigua, siglo XII, imagínate. Obviamente son ruinas ahora, pero es increíble cómo esto se ha conservado aquí tanto tiempo. El edificio, la estructura te dice tanto de cómo se vivía antes, ¿no? Y de lo importante que era ciertos aspectos arquitectónicos para estas personas que vivían aquí. Es simplemente impresionante estar aquí. Y hoy hace un día lindo, hace un día bonito, entonces tenemos suerte, ¿no? Usualmente es un área lluviosa, pues estamos en el medio del campo. Me recuerda mucho a Lisboa cuando fuimos al convento de Carmo. Hey, el Rock of Cashel, súper lindo. Miren esta vista, mi hermano. Increíble. Y allá hay otro fuerte más, no sé si lo puedes ver, otras ruinas. A ver si llego hasta allá abajo más tarde. Pero miren esta vista, miren las cruces. Pues miren el castillo, es increíble que esta estructura todavía esté aquí parada después de tanto tiempo. El mundo sigue sorprendiéndome. Por esto que se viaja, ¿no? Se viaja para eso, para sorprenderte, para abrir los ojos, para entender más el pasado, para entender más como por qué es que llegamos hasta donde estamos, ¿no? Y así que esto es un buen ejemplo aquí.
Al lado de Rock of Cashel está estas ruinas también. ¿En qué lugar? Son bien pocos lugares donde tú caminas y te encuentras con senda estructura, ¿no? Miren esto, ¿no? Esto está aquí en el medio de la nada, como puedes ver. Y simplemente tú entras ahí y esto, mira, es simplemente impresionante. Aquí está, esto aquí, libre, abierto. Me hace pensar en el espacio, ¿no? Cómo ese espacio se quedó ahí, cómo ese espacio fue utilizado y cómo este espacio nos dice, dejó rasgos del pasado, ¿no? Un pasado que parece tan remoto, pero a la misma vez, pues, cuando uno va y viene a estos sitios, uno se transporta. Tienes esa única oportunidad de transferirte a ese pasado un momentito, aunque sea. Esta persona no murió hace mucho, pero en 1931, y dejaron la tumba aquí. Al lado de esta sería otra tumba más, pero ya eso no se sabe ni qué es. Y esta está sola aquí, ven. Solito, ese arco allá arriba. ¿Qué harían aquí? No, pero parece una mesa que eventualmente después parece que pusieron tumbas allá abajo, pero esto puede ser una tumba grande o puede ser una mesa donde practicaban algo específico. Eso es súper cool.